Muy bien, jóvenes. Vamos a realizar el siguiente ejercicio. Factoricemos y simplificar la siguiente expresión algebraica. Como ustedes observan, hay una multiplicación de dos fracciones. Esta es una fracción multiplicada por esta otra fracción. En primer lugar, vamos a factorizar cada uno de los elementos de la fracción. Es decir, este numerador lo vamos a factorizar este denominador, vamos a factorizar el numerador de la segunda fracción y factoricemos también el denominador de la segunda fracción. Empecemos factorizando el numerador de la primera fracción. Observamos que esta es una diferencia de cuadrados y esta diferencia de cuadrados se factoriza sus raíces cuadradas, la suma de sus raíces cuadradas. Observe que la raíz cuadrada de 9 es 3 y la raíz cuadrada de x a la 2 es x. La raíz cuadrada de 4 es 2. Entonces sería la suma de sus raíces cuadradas multiplicada por la diferencia o la resta de esas mismas dos raíces. Entonces la factorización total de esta expresión, que equivale al numerador, es 3x más 2 que multiplica a 3x menos 2. Realicemos ahora la factorización de este trinomio de la forma ax2 más bx más c. Ya sabemos que una de las estrategias para realizar este tipo de factorización es multiplicar todo el trinomio, como observamos aquí en los resaltados, multiplicarlo por el coeficiente de x a la 2, en este caso por 3. Observemos que el segundo término no lo desarrollamos, sino que lo dejamos indicado porque la estrategia de ensayo y error nos dice esto. Y el tercer término, que es el término independiente 2, lo multiplicamos por 3, que sería 6. Pero en matemáticas, si usted multiplica por un número, tiene que dividir por ese mismo número. Y ese es el caso de esto. Multiplicamos por 3 todo el trinomio, pero tuvimos que dividir entre 3 para que no altere el ejercicio. Muy bien, ya teniendo esta expresión, vamos a descomponerlo en dos paréntesis, tal como lo hicimos con el trinomio cuando el coeficiente es 1. Entonces me quedaría 3x menos 3 por 3x menos 2. ¿Por qué razón? Porque 3x por 3x da sería 9x cuadrado, que es lo que está acá. El signo menos y el signo menos sería menos por más, que da menos. Entonces ahora buscamos dos cantidades, dos números, que multiplicado den 6 y que sumado, restado, en este caso sumado, den menos 5. Y esos números son menos 3 y menos 2. Observe que menos 3 por menos 2 me da 6 positivo. Y al menos 3 le sumo menos 2 negativo, me va a dar menos 5. Entonces, esta sería la factorización de esta expresión. Ahora bien, en este primer factor, observe que le podemos extraer el factor común 3, que hemos hecho acá. Sacamos el factor común 3 y me quedaría 3 que multiplica a x menos 1. En el segundo factor no hay factor común, por lo tanto queda indicado. Todo sobre 3. Este 3 que multiplica toda esta expresión y este 3 que divide se pueden simplificar. Por lo tanto, me queda que la factorización completa de este trinomio es x menos 1 que multiplica a 3x menos 2. Muy bien, ahora vamos a factorizar el numerador de la segunda fracción. 9x a la 4 menos 6x3 más 4x2. En este caso, observamos que en la parte del numeral no hay factor común. El 9, el 6 y el 4 no tienen factor común. Pero en la parte del literal, que son las x, sí está el factor común x al cuadrado. Entonces, x al cuadrado, factor común de 9x2 menos 6x más 4. Observen que cuando usted, para verificar si está realmente hecha la factorización, pues usted aplica la propiedad distributiva. X cuadrado por 9x2 me quedaría 9x cuadrado. Recuerden que multiplicamos variables, sumamos las
los exponentes y se pone como la base la misma. X2 por menos 6x sería menos 6x3, que está acá. Y x2 por 4 sería 4x2, es decir, que está bien factorizado. Entonces este trinomio que está aquí también es de la forma ax2 menos bx, pero resulta que este trinomio no tiene factorización. ¿Por qué? Porque este 4, recuerden que hay que multiplicar por 9, y este 4 al multiplicar por 9 se convierte en 36. Y no existen dos números que multiplicado den 36, pero que sumado o restado den menos 6. Entonces lo vamos a dejar indicado, y eso quiere decir que la factorización completa de esta expresión es esta. Bien, ahora vamos a factorizar el denominador de la segunda fracción, 27x a la 4 más 8x. En primer lugar, el x es factor común en ambos términos. Entonces extraemos factor común y me queda 27x a la 3 más 8. Pero observo que lo que está dentro del paréntesis es una suma de cubos, cuya fórmula es esta. Entonces, esa suma de cubos vamos a interpretarla como la suma de sus raíces cúbicas. Observen que la raíz cúbica de 27 es 3 y la raíz cúbica de que era 3 es x. La raíz cúbica de 8 es 2. Entonces aquí tenemos la suma de sus dos raíces cúbicas, 3x más 2, multiplicado por, me dice la regla, la primera raíz cúbica elevada al cuadrado. Observe que 3x elevado al cuadrado se quedaría entonces como 3 al cuadrado da 9 y x al cuadrado da x cuadrado. Dice la fórmula, la regla, que el producto de las dos raíces, 3x por 2 da 6x, menos 6x. Ahora, el cuadrado de la segunda raíz cúbica, como la segunda raíz cúbica es 2, entonces me quedaría 2 a la 2 da 4. Eso quiere decir entonces que esta es la factorización completa de esta expresión, 27x a la 4 más 8x. Ahora lo que vamos a hacer es, ya factorizada las cuatro elementos, numerador y denominador, vamos a reemplazarla en la expresión original en la que me están dando. Entonces reemplazamos en esta expresión algebraica y nos quedaría así. En vez de 9x a la 2 menos 4, escribimos su factorización, o sea 3x más 2 por 3x menos 2. En vez de 3x a la 2 menos 5x más 2, escribimos su factorización, x menos 1 por 3x más 2. En vez de 9x4 menos 6x3 más 4x2, escribimos su factorización, x2 que multiplica 9x2 menos 6x más 4. Y en vez de escribir este denominador, escribimos su factorización, que fue la que nos dio acá. Entonces ustedes observan que todo está multiplicando. Ahora bien, 3x más 2 se puede simplificar con este factor, 3x más 2. 3x menos 2 se puede simplificar con este factor, 3x menos 2. Una x se puede simplificar con x a la 2 y me queda una x en el numerador. Y esta expresión que está aquí, 9x2 menos 6x más 4, es idéntica a esta. Por lo tanto, la podemos también simplificar. Entonces, en resumidas cuentas, lo que me queda es 1 sobre x menos 1, que sería lo que me queda aquí en esta fracción. Observe que aquí me queda x menos 1 porque 3x menos 2 se simplifica con esto. Y el 3x más 2 también se simplifica con esto, entonces me quedaría 1 en el numerador sobre x más 1. Ahora bien, en esta segunda expresión, esta se simplifica con esta. La x como se simplificó con x, el 3x más 2 se simplificó con esta. Entonces me queda x sobre 1. Esta x que está aquí me quedó aquí. Entonces, como esta es una multiplicación de fracciones, 1 por x da x y x menos 1 por 1. Por lo tanto, la factorización y simplificación de esta expresión me da como resultado x sobre x menos 1. Bien, jóvenes, espero que hayan entendido este ejercicio.